Hoy se va a desarrollar una nueva marcha de los jubilados el miércoles, ¿no? Frente al Congreso. Y en esta marcha, a esta marcha se le suman otros colectivos reclamando también por la situación dificilísima en la que se encuentran muchos argentinos. Bueno, el colectivo Ni Una Menos se va a juntar porque ayer fue 3 de junio, el día de Ni Una Menos, y decidieron cambiar el día para acompañar también a los 10 años, a los jubilados en su marcha, y también las personas con discapacidad, los trabajadores del Garrahan, los científicos, muchos sectores que están atravesando una situación muy complicada. Seguramente habrán escuchado que la Conferencia Episcopal Argentina publicó hace muy poquitos días un comunicado también en el que decía: las personas con discapacidad no pueden esperar, estamos en una situación dificilísima. Las personas con discapacidad reclaman que se les reconozca como personas y que se reconozcan toda su dignidad de personas. Parece haber desconocimiento, desinterés frente a todo esto de parte del gobierno. La verdad es que la situación de las personas con discapacidad es dificilísima y por eso estábamos comunicados con el padre Molero, Pablo Molero, que está con nosotros desde hace muchísimos años. El padre Pablo trabaja junto a las personas con discapacidad y podemos decir, ¿no? Padre, buen día, que la discapacidad está en emergencia. ¿Cómo estás? Padre. ¿Me escuchás, padre Pablo? Hola, buen día. Ay, capaz que Hola. ahí estamos. ¿Cómo estás, padre Pablo? Buen día. Uy, se nos cortó justo. Tenemos, claro, el padre Pablo hoy va a estar allí junto al gran colectivo, al gran grupo de personas con discapacidad que se vienen manifestando desde hace tiempo. Lo hemos leído, hemos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? Con el abogado San Martín, sobre la situación de la ley de emergencia en discapacidad que también se está pidiendo al Congreso que la trate o que le exija, ¿no? Con algunos puntos o algunas condiciones que le exijan al gobierno tomar algunas determinaciones importantes. Padre Pablo Molero, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. ¿Cómo estás? Estoy Buen acá. día. Complicada la comunicación porque estás en el Congreso, ¿no? O cerca. Sí, estoy frente al Congreso, sí, Claro. se cortan las llamadas, Sí, complicado. está complicado, pero lo vamos a lograr, quédate tranquilo. Bueno, gracias por conectarte y contarnos, bueno, cuál es el reclamo, cómo es, en realidad lo sabemos, el reclamo, pero del lado tuyo, de tu parte que estás al lado, trabajando con las personas con discapacidad todo el tiempo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, el reclamo es repetir un poco el reclamo que se hizo la semana pasada, que es porque hoy se trata el proyecto de ley sobre emergencia en discapacidad, donde se busca cubrir una nueva figura de pensiones, no unida a la incapacidad laboral, sino a la situación de discapacidad y pobreza. Hay muchas personas que están siendo reevaluadas y hay gente que ya se le ha dicho que no va a continuar con la pensión porque no tiene una incapacidad laboral. Hay personas que se han presentado, que hay unos 500.000 pedidos de pensiones, y bueno, frente a esto los diputados consideraron que lo mejor era crear una nueva figura de pensiones para dar respuesta a la gente. Tenemos que entender que la gente tiene que entender que cuando está en situación de pobreza se necesita dinero para vivir ciertas cosas las personas con discapacidad, que no es fácil encontrar trabajo, que a veces no se puede trabajar, por más que no se llegue al logro a tener, digamos, un porcentaje que lleva a la incapacidad laboral, y junto con la pensión viene la atención en salud y en educación, en rehabilitación. Claro. Así que es importante. Por otro lado está el tema del atraso arancelario, que los diputados también ponen en el proyecto. Se va a evaluar el atraso arancelario. Hoy implica casi un 73% de diferencia entre los costos y lo que se paga, con lo cual se hace muy difícil de poder funcionar. ¿Sí? Mucha gente ya ha dejado, entre los transportistas, instituciones que ya han ido presentando, instituciones que te dicen yo llego hasta agosto con esto, porque lo que se cobra no alcanza a cubrir los costos. Ese es el tema. Entonces, hay instituciones que se han ido endeudando con bancos, pidiendo dinero, esperando que esto cambie. Hay profesionales que dejan de atender a personas con discapacidad para dedicarse
atender otra gente. Claro, claro. Bueno, esta es la situación y bueno, el proyecto de ley plantea hacer un estudio desde el diciembre de 2023 para ver cómo fueron los aumentos, si hay diferencia, que se tenga que cubrir rápidamente, y todos los años hacer un estudio de costos para que haya una relación entre lo que se paga por la prestación y lo que realmente son los costos. Claro, claro. Y después las personas que están en talleres protegidos, que son casi 8.000 trabajadores que trabajan en talleres que son organizados de otra manera para que puedan trabajar, no es el trabajo abierto, y que están cobrando un peculio, es un aporte que hace el Estado a esas personas de 23.000 pesos por mes, por trabajar entre 4 u 8 horas, depende. La verdad es que sí, es irrisorio, padre, no alcanza para nada. Nada, lo mismo que la nada. Sí, para nada. Así que bueno, estamos acá esperando, ahora a las 12 va a comenzar el tratamiento, esperamos, hay varios temas, así que nosotros estaremos unas horas y lo importante es hacerse presente, claro. Y estar acá, bueno, que la sociedad vuelva a ver de este reclamo, que es cierto que ya el gobierno ha dicho que si esto sale lo van a vetar, pero no importa. Sí. Nosotros tenemos que hacer lo que en el Estado democrático se puede hacer, que es pedir a los representantes de la sociedad, que del pueblo, que estas son las necesidades, y después el gobierno la veta, bueno, volveremos a buscar una mayoría más grande de diputados, y nosotros creemos que esto no puede no atenderse. En épocas también muy complejas, como fue el 2001, 2002, había en algún lugar. Yo he estado en ese momento hablando con gente de presidencia, en ese momento estaba la senadora Chiche Dualde, buscó el dinero para que se pudiera pagar a los profesionales, a los prestadores, para poder seguir funcionando. Claro. Y se encontró. Así que me parece que, si bien la situación es compleja, también creemos que el dinero tiene por algún lado que aparecer, y donde no todo es dinero del Estado, porque las obras sociales reciben de los trabajadores, las prepagas reciben de los que están afiliados a la prepaga, ¿no? Claro, o sea, el dinero sale de distintos lados y no todo es del Estado. Exacto. Padre, ¿qué pudo hablar con los diputados, pudo hablar con los diferentes legisladores? ¿Qué posibilidad hay de que efectivamente haya quórum, se pueda tratar la ley hoy? Porque esto también se viene dilatando. Hace tiempo que vienen dando vueltas y no hay quórum para tratar ningún tema en el Congreso. Sí, por lo que a ver, la última vez que hablé con alguien, un diputado, pues un representante, un asesor del diputado Arroyo, me dijo que estaban contando los porotos para ver cómo andaban las cosas, pero que creían que podía alcanzarse. Bueno, ojalá estaban trabajando para esto, y ellos creen que si hay quórum, la ley va a ser votada. Claro, el tema es conseguir hoy este quórum, ¿no? Claro, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que salga, porque a mí me da la sensación, y también lo dice el documento que sacó la Conferencia Episcopal hace poquito, en realidad la Comisión Ejecutiva, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, que dice, lo digo yo a mi manera, lo interpreto yo, como que se está viendo una estadística, el gobierno está viendo la estadística, está viendo esos números fríos, pero en realidad detrás de todo eso, y lo sabemos todos, están las caras, las realidades, los dolores de tantas personas que tienen esta situación de vida y que merecen un acompañamiento del Estado frente a esa situación desfavorable para vivir, ¿no? Porque no pueden trabajar o porque tienen dificultades para trasladarse, tienen o tantas otras dificultades para vivir como cualquier otra persona. Así que me llamaba la atención esto también, ¿no? Qué importante y qué doloroso que el Estado, que nos tiene que cuidar, no mire ese dolor y no mire esas personas en sí mismas, sino como estadísticas. Sí, aparte los funcionarios del Estado van a decir que detrás de todo esto hay una cuestión de una mirada asistencialista, sí, y justamente regresiva de las prestaciones. A ver, y ellos dicen que lo que quieren es que trabajan para que haya trabajo para las personas con discapacidad e inclusión. A ver, nadie consigue incluirse ni tampoco encontrar trabajo
si no ha tenido prestaciones que lo rehabiliten, claro, que le den posibilidades desde el primer momento. Y entonces me parece que plantear esta cuestión como dando a entender que los que hablan de estos temas lo que quieren es tratar a las personas con una actitud pasiva. A ver, nadie va a conseguir poder incluirse o trabajar si ya no ha habido un trabajo lento de rehabilitación, de desarrollo. Eso, y aparte hay personas que ya lamentablemente por su situación difícilmente consigan trabajo, porque ese es otro. En nuestro país no sobra el trabajo y difícilmente le den las puertas, le abran las puertas a las personas con discapacidad en primer lugar. Aparte, donde ya hace un tiempo también gente del gobierno planteó el tema de dar de baja lo que por ley hay, que es el 4% del cupo laboral, y eso muestra un estilo, porque, a ver, no es lo mejor el cupo laboral, puede ser que no sea lo mejor, pero es lo que nuestro país en un momento decidió para dar una puerta de trabajo a las personas. Ahora, la propuesta era, y esto se dijo, después no se llevó adelante, pero está el tema es que se dijo que era quitar el cupo laboral para las personas con discapacidad, para las personas trans, un montón de cuestiones. A ver, claramente el trabajo no sobra en la Argentina, y en primer lugar no van a estar las personas con discapacidad para que se abran las puertas. Sí, en el mismo argumento, perdón que te interrumpa, padre, pero estamos hablando con el padre Pablo Molero, que es cura de la arquidiócesis, que trabaja muchísimo con los discapacitados, con las personas en situación de discapacidad. Padre, lo mismo se dice con respecto al tema de la corrupción en el área de discapacidad, y es un argumento también para retroceder en materia de derechos. Podrá haber casos de corrupción, pero no se puede tomar como la realidad de todo lo que pasa en materia de acompañamiento de las personas con discapacidad. Sí, a ver, nadie está de acuerdo con la corrupción, pero el otro día escuchaba al responsable de discapacidad que decía, bueno, hay instituciones que han factorado personas que ya no las tenían o que estaban muertas. A ver, yo no iba a defender lo que está mal. Pero eso, ¿y qué pasa con las personas que hacen bien su trabajo? Entonces, es un argumento realmente para poner la duda en la gente que está cansada de la corrupción y dice, otro nicho de corrupción. A ver, lo que está mal, pero en favor del nicho de la corrupción, de la propaganda de la corrupción, para pegarle, por supuesto, al gobierno anterior, porque ese es siempre lo que se busca, se crea en la gente un clima de mala mirada hacia las personas con discapacidad. Dice, esta gente está pidiendo, pero hay corrupción. A ver, lo que está mal, pero la persona que lo hace las cosas bien, ¿por qué se la mete a todo en lo mismo? Pero me parece que es un resumen que busca ganar a la gente que está cansada de ciertas cosas y decir, acá también hay corrupción, y son los nichos de corrupción, como lo mismo plantearon para el Garrahan, a ver, siempre hay que revisar las cosas. Bueno, pero lo del Garrahan se lo usaba para decir no te damos ese aumento. A ver, no es la cosa así. Que encontraron que no trabaja, que vean qué tienen que hacer, pero a la gente que trabaja hay que responderle. ¿Sí? Exactamente, padre, exactamente. Gracias por tiempo. Ahí los acompañamos también, hablamos con vos y en la voz tuya, la voz del reclamo de tantas personas que lo están pasando muy mal en este momento, así que también rezamos, acompañamos y reclamamos porque se solucione esa situación. Un abrazo enorme, padre. Chao, hasta prontito. Chao. Chao, padre. Hasta luego, gracias. Padre Pablo Molero, cura de la arquidiócesis, que acompaña a las personas con discapacidad desde hace muchísimo tiempo y que nos da una pincelada más que clara, ¿no?, de lo que pasa, porque él lo vive todos los días, además, y de lo que sienten, lo que viven tantas personas con discapacidad hoy en la Argentina. Por eso el reclamo, uniéndose al colectivo de los jubilados, como lo decía el padre también, a los trabajadores del Garrahan, el colectivo Ni Una Menos, que también va a ir a reclamar porque los números del femicidio o de los femicidios han aumentado muchísimo también en este último tiempo, y el gobierno ha tenido una mirada bastante despectiva de esta consideración de los femicidios en la Argentina. Así que, bueno, es un reclamo que tiene muchas caras, que tiene muchas miradas, y que, bueno, hoy va a ser fuerte en la zona del Congreso. La verdad es que esperamos que en diputados se pueda tratar este proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que, como contó el padre Pablo, tiene características muy positivas para acompañar a las personas en esta situación.